Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. El día de hoy con el tema Sed agradecidos, sed agradecidos. Y hoy lo he fundamentado en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en los versículos 14 en adelante. Y nos dice el Señor así: sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Decía yo, dice, vestíos de amor. Vestíos de amor. Una vestidura muy especial. No se compra en las telas o en los lugares a donde se venden las telas. Pero la Escritura a nosotros nos enseña que esa vestidura, ¿dónde se adquiere? Se adquiere en la presencia de Dios. No hay otro momento o uno puede tener esa vestidura si no es en la presencia de nuestro Dios. Vuelvo a insistir, en la presencia de Dios. Algunos consideran que al asistir a la iglesia con eso se están vistiendo. No, allí escuchamos, la vestidura no las debemos de poner. Dice vestíos, es una acción que nosotros tenemos que hacer. No dice que Dios es el que nos viste a nosotros. Así como nosotros nos ponemos el zapato, la blusa, la mujer, la camisa, el hombre, la playera, etcétera, etcétera. De la misma manera tenemos que tener nosotros ciertas actitudes como cristianos, ciertas acciones como cristianos, ciertas formas de vivir como cristianos. Y la misma Biblia ahí, Pablo el apóstol nos dice cómo la podemos tener o obtener. Y dice que de parte de esa vestidura es la gratitud. Nos habla y dice que es el vínculo perfecto el amor, pero dice que seamos agradecidos. Del amor se ha hablado mucho y seguirá hablando. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, etcétera, etcétera. Es benigno, no es injusto, etcétera. Podemos hablar del amor ágape, que tiene que ver entre los hermanos, la iglesia, entre los conocidos, entre los amigos. Podemos hablar del amor filial, que tiene que ver con la sangre. El padre al hijo, el hijo al padre, el abuelo, el tío, que es por medio de la sangre. Y podemos hablar del amor también eros, que tiene que ver con las relaciones íntimas entre la pareja, pero en el estado bíblico de lo que se considera el matrimonio. Pero entonces ahí hablamos de ese tipo de amor, 3 clases de amor. Y otros dicen, no, hay otra división del amor. Uno que es por conveniencia y otro que es por convicción. Y debemos de hablar el de por convicción, no por conveniencia. Y ahí es a donde se habla. Aman porque les dan, por esto, por lo otro. Jóvenes, adolescentes que tienen personas maduras que son las que los mantienen y tienen una relación de afecto y otras cosas en base a esa circunstancia. Pero es por conveniencia o por convicción.
Y entonces ahí dice que debe de ser por convicción. El amor en Cristo debe de ser por convicción. Nosotros lo hacemos porque la presencia de Cristo está en nuestras vidas. Y podemos hablar mucho de esto, pero hoy quiero hablar de esa parte de la vestidura que tiene que ver con la gratitud. La palabra gratitud está ahí, dice, y sobre todo, dice sed perfectos, vínculo perfecto, pero nos dice, y sobre todo, nos dice ahí, fuimos llamados a un solo cuerpo, dice, y ser agradecidos. Y decía yo, ¿qué cosa es la gratitud? Se nos enseña y se nos dice que es el sentimiento, la gratitud es el sentimiento que nos obliga responsablemente, pero también es una acción, de que de una manera consciente valoremos lo que se hace en favor nuestro, o reconocer y estimar todos aquellos beneficios que se hacen en favor nuestro, de diferentes formas, en la parte material, en la parte espiritual, en la parte física. Dice que seamos agradecidos. Al primero que debemos de agradecerle es a Dios con nuestras vidas. La Biblia nos enseña que con acciones de gracia, acciones, dice acciones de gracias, no dice una sola acción. Hay algunos que dicen, por eso voy a la iglesia. No, esa es una parte. Bueno, yo por eso agradezco a Dios que me dé trabajo y lo bendigo, porque así dicen, y lo bendigo con mis diezmos y mis ofrendas. Eso es parte, pero dice con acciones de gracias. El salmista dice, entraré por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. En el libro de Jeremías 33:11 nos dice, alabad a Jehová de los ejércitos. Porque, y cuando dice de ejércitos, a mí me dice el Señor de las batallas. Y cuando Él pelea nuestras batallas o nuestras guerras, nuestras luchas, ¿qué creen? Él nunca ha perdido, ni perderá. Luego entonces, si nos acercamos a Él, vamos a recibir de ese beneficio. Y por eso debemos de tener gratitud. Decíamos reconocer conscientemente y ser responsables de esa manera de agradecerle a Dios. Y dice, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová, y nos dice, es bueno. Hay que ser agradecidos porque Dios es bueno, le pedimos y nos da. Testificaba respecto a una circunstancia que me sucedió en cuanto a una lesión que tuve en el pie. Casi me limpiaron hueso, el tendón quedó expuesto, era complicado, y decían que había que cortar el pie, pero yo creí en Dios, siempre he creído, me aferré a sus promesas. El doctor, mi hijo espiritual, me decía, no pastor, usted no es pie diabético, pero hubo una bacteria que se involucró, fue difícil de atacar. En lo que se hizo el estudio y todo, me dijeron o le cortamos o lo hacemos una limpieza mecánica, que no sé cómo se llama técnicamente, pero me limpiaron y me dejaron. Mi hijo me decía, parece que un perro te había mordido, y así se veía, hueso expuesto, tendones expuestos al aire. De un lado del pie se veía hacia el otro lado del tobillo, se veía un hueco. La Biblia a nosotros nos enseña que Dios venda y cura las heridas y venda, etcétera, etcétera. Pero yo no sé lo que es eso. Dios me dice el libro de Job que Dios pone la herida y la sana. Yo he experimentado esa gracia y ese amor del Señor. No me rebelo contra ello, al contrario, le agradezco porque Él ha sido bueno. ¿En qué ha sido bueno? Me dicen, yo le pude haber librado ese pie, pastor, etcétera, etcétera. Amigos, doctores, conocidos. Pero les decía en alguna ocasión, días atrás, a alguien, pero si no hubiese sido por esto, no los hubiera conocido. Y ustedes como enfermeras, y ustedes lo hacen su trabajo, pero para mí han sido como ángeles. Es como Dios me da su amor y me muestra su amor.
Dios todavía sigue haciendo milagros. El tendón lo renovó, o como me dicen, le puso un tendón nuevo. El hueso no se perdió, al contrario. A la doctora le hablo por su nombre y le digo, fíjate que se llama Claudia Rangel, y de verdad, que Dios le bendiga porque le ha usado. Y me dice, pastor, Dios lo hace con ternura, así como dice Abba Padre allá, Pablo el apóstol, papito, papacito, Padre mío. Ella dice, Diosito nos ha ayudado. En esa frase para algunos es peyorativa. ¿Por qué? Porque minimizan, dicen a Dios, y Dios es un Dios grande, enorme, pero ella lo dice con ternura, y verdaderamente Dios lo ha hecho. Ese Dios tierno nos ha mostrado. Sí, me dice que bueno, por la disciplina, cuida su azúcar, cuida todo, etcétera, la alimentación, pero sé que Dios ha mostrado eso y ha sido bueno para conmigo y para con todos los que le buscamos. Por eso yo creo firmemente en la grandeza del Señor. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Pero dice la Escritura que Dios es bueno. Dice aquí que debemos de tener acciones de gracias. Sigue hablando Jeremías y dice, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si fuera por las obras nuestras, yo no merecería nada. Si fuera por tus obras, no merecerías nada. Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque Dios es bueno y porque nos ama. Y Él quiere esa bendición. Dios es bueno. Dios es bueno. Y yo no le puedo decir, Dios, ¿por qué lo hiciste? No, Dios pone la herida, pero también la sana. Y lo está haciendo y yo le agradezco. Estamos hablando de ser agradecidos. Otra de las cuestiones que dice, por su misericordia. Decía yo, no mereceríamos nada. Es parecido a la gracia en el Nuevo Testamento, la palabra misericordia en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, pero la palabra denota lo mismo. Misericordia en el Antiguo Testamento es la gracia o el favor que no se merece, pero en base a un juicio que se ha dado, una condena que se ha dado. La condena es maldición. Por cuanto no hemos hecho lo correcto, etcétera, etcétera, lo que se merece no son bendiciones, pero dice que por misericordia Dios pasa de ese juicio por amor y nos bendice. Dice la Escritura que con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. O sea, hay un anhelo de Dios de darnos su misericordia. Dice Jeremías, entonces dice, porque para siempre es su misericordia. Dice, voz de los que traigan. Hay que ofrecerle a Dios y movernos de un lugar a otro. Dice, voz de los que traigan. Habla de movernos de un lugar a otro. Hay quien dice, si Dios me va a bendecir, que me bendiga aquí. Dios le dijo a Jeremías cuando habla del alfarero, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mi palabra. Ay, Señor, si me estás hablando a mí, aquí, sigue hablando, ¿para qué voy a casa del alfarero? Le dijo, ve a casa del alfarero y ahí te haré oír mi palabra. Dios quiere que le obedezcamos. Y esa obediencia provocó que escuchase la palabra de Dios. Y bueno, aquí nos dice, voz de los que traigan. Aquí nos dice que debemos de movernos de nuestro lugar y hay que acercarnos a Dios. Dice, voz de los que traigan, y lo tengo que decir como dice la Biblia, ofrendas. Y algunos luego se van a lo económico. Ay, ¿cómo les gusta el dinero? No, Casa de Alabanza no persigue fines lucrativos. Hay ofrendas de gratitud. Hay ofrenda de lectura bíblica, hay ofrendas de oración, hay ofrendas desde el punto de vista monetario, hay ofrendas de un abrazo a aquel que lo necesita.
Si somos agradecidos, tenemos que hacerlo. Dice, cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, dice, a mí me lo hiciste. Un saludo al hermano, a la hermana, al tío, al padre, etcétera, etcétera. Pero algunos dicen, yo lo hago. ¿Pero lo haces con todos? La Biblia nos enseña que Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, amadlos. Nos pide que oremos por ellos. Y nos dice, si tu enemigo te pide ir 1 milla con él, ve con él 2. Jesús no dice, no le hagas caso, hazlo a un lado. No, Jesús nos habla del perdón y del amor. Y esa es parte de la gratitud, el perdonar. Y en ocasiones tenemos que hacerlo. Y esto lo hay en las iglesias, en la familia, en los trabajos, actitudes incorrectas, pero el perdón es importante. Ahora, nos enseña y nos dice, con ofrendas, ya lo dije, no es singular, es plural, ofrendas, y dice, de acción. Son muchas las acciones que Dios hace, en lo material, espiritual o físico, pero dice que acciones de gracias, pero nos dice aquí, a la casa de Jehová, a la casa de Dios. Hoy algunos dicen, yo ya no necesito ir a la iglesia, ver al agrio del pastor, ay, a la hermana o el hermano tal. Quiero decirte, y algunos dicen, pues ¿cómo es que te congregas? Yo por medio de la televisión, por medio de tal cadena, yo por medio de estos, yo mando mis ofrendas y mando mis diezmos. Y aquí nos enseña el libro de los Salmos, dice, alabad a Dios en su santuario. Ah, no, yo tengo mi santuario propio. Estás sentado viendo la televisión o el video, etcétera, etcétera, y pasa tu niño gritando y le gritas, ¡cállate! Y de pronto dices que estás en la integridad y en la presencia de Dios. Y se acercan y te dicen, mamá, ¿me puedes? O papá, o ¿sabes qué, hermano? ¿Me puedes dar esto? ¿Me puedes dar lo otro? Ya me veniste a molestar, ya me quitaste mi concentración, porque les van a pedir algo, los destruyen su santidad. Qué triste. Pero los preceptos del Señor no son tomados en cuenta. La Biblia nos enseña, entraré por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Voz de los que traiga, no basta con decirlo, sino hay que hacerlo. Y yo oro en el nombre de Jesús porque tengas esa bendición de parte de Dios y recibas beneficios de ese Dios bueno, pero la Biblia nos enseña que seas agradecido. Y si necesitas de Dios y quieres entregarle tu vida, es una oración sencilla. Dile, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi ser espiritual, mi cuerpo, renuncio al pecado y a todas sus obras, echo fuera a Satanás de mi vida y te recibo, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal. Renuncio a la herencia de mis padres espiritual y recibo la herencia espiritual tuya, Señor Jesús, de ser heredero de las bendiciones eternas del Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús, porque escribes mi nombre en el libro de la vida y puedo decir que soy libre de condenación y que soy salvo. Muchas gracias, Señor Jesús. Y vamos a orar por las peticiones y necesidades que pudiese haber, recordando que hay que ser agradecidos. Gracias te damos, Señor, porque lo que hasta ahora nos has permitido tener y lo que nos falta, tú lo vas a suplir conforme a tus riquezas en gloria, como dice el apóstol Pablo en los Filipenses, en Cristo Jesús. También dice el salmista en el Salmo 23, mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta, dice Pablo, pero el libro de los Salmos dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Te damos gracias porque esto lo harás con estos mis hermanos y hermanas que hoy comparten estos momentos, que reciban esa bendición, no solamente tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América, sino todo aquel que dice ser hijo de Dios por medio de la sangre de Cristo y que tiene derecho a las bendiciones de la herencia del Todopoderoso. Gracias, oh Señor, en el nombre tuyo, Jesús, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo, lo hacemos. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos.